Y la administración Trump empezó ayer a hacer cumplir lo que fue seguramente uno de los ejes centrales de la campaña y también de su discurso de investidura. Ayer se anunció que ya 538 personas fueron arrestadas en el contexto de lo que prometen ser la deportación más grande de la historia de los Estados Unidos de migrantes en situación irregular. De hecho, ayer también la vocera de la Casa Blanca dijo que hubo cientos de deportados, no precisó cuántos, pero uno de los, un alcalde demócrata del estado de New Jersey denunció que entre los arrestados había un veterano del ejército de los Estados Unidos con nacionalidad estadounidense. O sea, parte de estos arrestos que entienden que hay también muchos arrestos muy arbitrarios y también ilegales. La pregunta es, ¿cuál es la situación de los migrantes? ¿Cuántos son los que están en situación de eventualmente poder ser deportados porque no tienen su documentación en regla? ¿Y cuántos de ellos son, como dice el presidente de los Estados Unidos, delincuentes que tienen que ser echados? ¿Y cuántos argentinos? Bueno, hay algunos datos sobre cuántos argentinos viven en los Estados Unidos, que son cerca de 300.000 la cantidad de argentinos que se calcula que viven en los Estados Unidos, y unos 60.000 estarían en condiciones de ser deportados porque no tendrían su documentación en regla. Pero hay que notar que es un porcentaje realmente alto el que estamos viendo, 20% de los argentinos que están en Estados Unidos. Bueno, sería un impacto grande. Está claro que el foco, de todos modos, de la política inmigratoria de Estados Unidos, o lo que ellos ven en conflicto, está más puesto obviamente en México y otros países por ahí de Centroamérica que en la Argentina, pero en cualquier caso, si aplican la ley o una nueva ley, es probable que sea pareja para todos. Estamos en comunicación con la doctora Isadora Velázquez, que es una abogada especialista en temas migratorios. Está en Miami. Buen día, Isadora, ¿cómo le va? Muy buen día, un placer compartirlo con ustedes. Al contrario, el placer es nuestro. Bueno, primero preguntarle por lo que se conoció ayer de este número que, bueno, el anuncio de la deportación más grande de la historia, comenzaron con poco más de 500 casos, donde aparentemente ni siquiera todos estaban en una situación de irregularidad migratoria. ¿Esto es así? Es así, y es bueno clarificar, esto no es una nueva ley, esto en sí, la ley migratoria no ha cambiado en más de 40 años y no está siendo basado en país, en sí se está basando en órdenes de deportación. Esta es una orden ejecutiva que el presidente firmó basándose en órdenes de deportaciones que pueden haber sido llevadas en lo que llaman en ausencia, personas que tenían audiencias de corte y tales por varias razones no fueron, o personas que tenían un récord criminal y se asume que fueron deportadas. Y ese es el gran detalle, se asumen. Muchas de estas personas pueden haber ajustado su estatus migratorio en los Estados Unidos, como mencionabas, la persona que se convirtió en ciudadano, está estando en las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente aquí en este país la mano derecha no siempre habla con la izquierda. Muchas veces ajustas tu estatus y no eliminas esa orden de deportación y terminas en esta situación tan precaria de estar deportado del país en el cual eres ciudadano. Ciudadano. La deportación más masiva en los Estados Unidos en sí la llevó a cabo el presidente Obama, y lo recuerdo porque trabajaba en ese tiempo, pero lo interesante es que esas deportaciones eran de una manera organizada. Teníamos altas deportaciones de personas que sabíamos que tenían un récord criminal a través de un juicio, un alto número, pero una manera judicial. Estas son deportaciones masivas para mandar un mensaje, lo cual lleva a esta desorganización y más que nada este mensaje de miedo, que es lo que estamos llevando en estos momentos. Básicamente, entonces, Isadora, lo que vos crees es que esto es, en principio, una estrategia más comunicacional y que eventualmente vos tenés la expectativa de que se prolije esta política migratoria y que eventualmente puedan filtrar, como en la época de Obama, los verdaderos delincuentes de aquellos que, bueno, necesitan regularizar sus papeles. ¿O crees que esto va a seguir siendo una masa medio uniforme y confusa? 100% creo que es algo comunicacional, pero también lamento decir que creo que va a continuar en masa, ya que el gobierno de antemano, antes de su elección, había comparado las deportaciones con la separación de niños en la frontera que vimos
en la administración de Trump durante el Sí. 2017 hasta el 2020, advirtiéndole al público americano que aunque esas imágenes fueron impactantes, es muy probable que veamos imágenes en estos momentos de personas, de familias separadas en el trabajo, por ejemplo, hasta en hospitales, y que teníamos que aceptar como americanos el ver niños tal vez separados de sus padres en el país, ya que un ciudadano americano no puede ser deportado. Es más, hasta en un momento el presidente llegó a advertir que niños americanos podrían ser enviados Ujú. fuera de los Estados Unidos si sus padres eran indocumentados. Esas advertencias tan extremas nos llevan a entender que esto va a continuar. Bueno, de hecho, una de las órdenes ejecutivas de Trump, que era la de quitarle el derecho a la nacionalidad por nacimiento en territorio estadounidense, que fue uno de los anuncios que nos llamó la atención a todos, Claro, porque el pero tiene que derecho ver con esto. natural a la ciudadanía es parte de la Constitución estadounidense. Bueno, al menos un juez por ahora frenó esa decisión. Es así, está en este momento en la Corte Inferior y un juez lo frenó con un lenguaje bastante extremo, diciendo que lo que estaba buscando hacer el presidente básicamente no hacía sentido. Se esperan que otros jueces se unan a esta decisión del juez. Eventualmente llegará a la Corte Suprema y veremos qué se decide ahí. Claro. Personalmente dudo que lo pueda eliminar, como bien mencionaste, es parte de la Constitución, pero bueno, este presidente es notorio por hacer cosas extremas de este estilo. Y Isadora, te pregunto específicamente, obviamente estamos acá hablando desde Buenos Aires, de la Argentina. Acabamos de contar que hay 300.000 argentinos, de los cuales 60.000 están flojos de papeles, decimos acá en la Argentina. ¿Estás asesorando a alguno? ¿Conoces específicamente, tenés algún dato de la comunidad argentina allá en Estados Unidos? Hay muchos en Miami, claramente. Para la comunidad argentina en particular, tiene que tener cuidado esa comunidad que haya entrado antes del 2001. Hay que recordar que para Argentina, en ese momento tenía el privilegio de lo que podemos llamar ahora el ESTA, el Visa Waiver, que era el entrar a los Estados Unidos sin tener que aplicar una visa. Sí. El nombre lo dice, Visa Waiver significa que usted abandonó, you waived your rights, usted abandonó sus derechos. Por ende, si usted entró en el 2001 y desde dicho momento, por estos 20 años, no ha ajustado su estatus en los Estados Unidos, no tiene otra visa, no consiguió la residencia, está aquí en estado irregular, usted podía ser sujeto a una deportación inmediata, sin aparecer frente a un juez. Esto es muy importante tener en mente, ya que si usted es detenido, no tiene derecho en este país, tiene que tener mucho cuidado. Isadora, y para preguntarte, para que nos hagas un poco de cronista, ¿cómo es ese momento? O sea, ¿te sorprende un agente federal, no tenés papeles y ahí cómo funciona? ¿Cuáles son los casos que vos estás escuchando o lo que se teme que podría ocurrir? Para las personas que están en su casa, es bueno que sepan sus derechos. Un oficial migratorio no tiene el derecho a entrar a su casa sin una orden de arresto. Y la realidad es que en un proceso de deportación, un oficial de ICE, que es el departamento que lleva a cabo dichas deportaciones, no suele aparecer en su casa con dicha orden de arresto. Sí suele aparecer en un tiempo bastante inconveniente, tipo 4 o 5 de la mañana, Claro. de una manera algo aparatosa, lo cual lleva a que llamar a los vecinos y por ende uno termina abriendo la puerta porque no quieres molestar. Pero entienda que no tiene que hacerlo. Ahora, en el lado laboral, es bueno que su empleador sepa sus derechos. El empleador no tiene que avisar que usted está allí, no tiene que dejarle saber que usted está presente y hasta le puede advertir usted que se puede ir. Nuevamente, típicamente no hay una orden de arresto. Lo que solemos ver es los oficiales que llegan, suelen pedir documentación y personas que no tengan dicha documentación suelen ser detenidas. La otra opción que también es muy común es que lleguen específicamente buscando a alguien que tal vez tenga dicha orden y esa persona no esté y paguen justos por pecadores. Claro. Así que si llegan a su casa, pida la orden de arresto. Y esto que prometió Trump de hacer redadas en escuelas, en iglesias, ¿eso está ocurriendo? ¿Qué tan legal es eso? Técnicamente es legal, por lo menos acá en Miami no lo hemos visto, pero sí esperamos verlo en algunas ciudades en las cuales se advirtieron que se va a llevar a cabo, por ejemplo, Chicago. Y la razón por la cual se escogieron esas ciudades es porque hay suficiente personal para llevarlo a cabo ahí. Es decir, ICE y Departamento de CBP, de Customs and Border Patrol, tiene suficiente oficial para ir a las escuelas, ir a los hospitales, ir a las iglesias y llevar a cabo estas redadas. Espero que no ocurra, pero técnicamente podría pasar. Claro, es un buen dato el que aporta Isadora, porque toda esta nueva política inmigratoria, bueno, implica toda una infraestructura Sí, claro. de parte del sector público, bueno, potente también, ¿eh? No, hay que No es tan movilizar, fácil. además de Chicago, que Exacto. es, digamos, si vos querés deportar,
detenés a esa persona y ¿qué haces? Digamos, no es claro, por eso automático que... requiere ciertos Sí, claro. preparativos. Isadora, desde acá, desde Buenos Aires, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, y que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en los primeros días de gestión de Trump. Seguramente volveremos a hablar en estos días. Siempre un placer. Gracias.